Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Sí. ¿Quieres? Sí. 2, 2. 1, 2, 3, 4. Sí. Gracias. ¿Cómo están mis amados hermanos? Bueno es Dios, siempre fiel. Y su fiel amor perdura para siempre. Qué gusto tenerlos una vez más en esta reunión de iglesia. Qué gusto poder estar acá con ustedes y poder compartir. Hace 8 días nos quedamos en el versículo 20 del capítulo 10 del libro de Hechos. Y Dios fue soberano con Pedro. Pedro era el apóstol Pedro. Sí, claro que sí era el apóstol Pedro. Es de quien estamos hablando. Antes llamado Simón. Así es, antes llamado Simón. Y déjenme decirle que esta semana, cuando estaba estudiando un poquito y adentrándome en lo que el Señor quería que compartiera en esta noche, le decía: Señor, que podamos ir o continuar lo que pudimos estar estudiando la semana pasada y va a ser muy bonito. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor y vamos a pedirle al Señor que a la luz de su palabra Él nos hable. Amén. Dios, gracias te damos en esta noche, bendito Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y podemos ver, Señor, en cada palabra que tú permitiste en este libro, que es tu palabra, que es la Biblia, Señor. Aun como tú tenías un propósito, Señor, que nosotros fuéramos atraídos por ti. Tú ya estabas hablando desde entonces, como lo hiciste con Pedro, como lo hiciste con Cornelio, Señor, y nos has hablado también a nosotros. Queremos que no sea la excepción en esta noche, Señor. Queremos que hables y toques a nuestros corazones, Señor. Tú eres bueno, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en tu nombre, Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos de la preparación soberana que el Señor había hecho con Pedro. También había hecho una preparación y estaba preparando a Cornelio. Cornelio era un soldado, lo habíamos dicho, encargado, ¿verdad? ¿De cuántos más o menos? ¿Por qué saben que eran 100? Porque se le decía centurión, que es el encargado. Y vimos la semana pasada entonces los acontecimientos trascendentales de la instrucción de los gentiles en la iglesia y la salvación de Cornelio, que fueron lo que reprimieron también o prepararon en su soberanía a Dios en sus corazones. Tanto el convenio con Cornelio como el predicador Pedro recibieron visiones de Dios que los prepararon para lo que venía a continuación. Y estudiamos también en esta preparación de Cornelio, vimos que Cornelio era un hombre, y vienen 4 definiciones bien específicas. Les voy a dar chance por ahí con el micrófono, Willy, si me ayudas levantando la mano antes de que lean. A ver si alguien se acuerda. 4 características de cómo era Cornelio. Por aquí Willy con nuestra hermanita Caro. Una de esas, ¿cuál era, Carito?
Era piadoso, buscaba de Dios. Piadoso. Era piadoso, bueno, ya mencionó. Era piadoso, sí. Número 2. A ver, Dani. Venga, Dani, bien segurita. Tú puedes. Temeroso de Dios. ¿Y solito era temeroso de Dios él? Sí. Toda su casa. Vean qué importante aquí es. Cuando uno es temeroso de Dios, uno es ejemplo para toda su casa. Hace 8 días hablaba y mencionaba que hay varias familias en esta congregación y veo cómo pueden alabar juntos como familias a nuestro Señor, pero quizá vienen algunas personas que todavía, decía hace 8 días, seguimos orando por sus parientes para que junto con nosotros estén alabando el nombre de Dios. Aún en la célula lo hemos pedido, ¿no es así? Pero dice que el número 2 será temeroso de Dios junto con su casa. Qué importante es para nosotros, cabeza de familia, responsables de nuestro hogar, que encuentren un verdadero ejemplo, es decir, un buen ejemplo en nosotros. No me lo respondas, pero pregúntate tú, ¿tú has sido ejemplo para tu casa? ¿Buen ejemplo? ¿Mal ejemplo? Porque Dios nos pide que como cabezas, como ejemplo, podamos ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Hay diferentes formas en las cuales nuestros hijos pueden aprender de las cosas del Señor y una de ellas es por el ejemplo. Y creo que es la más importante, el ejemplo. Esa fue la segunda característica. La segunda fue que era temeroso de Dios junto con su casa. Número 3. Abby. Ayudaba a los pobres. Hacía muchas limosnas. ¿De quién estamos hablando? De Cornelio, del centurión, aquel soldado. Pero dice que hacía o daba muchas limosnas. Precisamente ayer también estudiábamos del varón, el hombre, el joven rico. Pero hoy no vamos a hablar de él, estamos hablando del centurión. Y este sí daba muchas limosnas. Esa es la tercera característica. La cuarta, ¿cuál fue? Por acá. Dice que oraba, pero ¿cómo, hermana Vicky? Constantemente. ¿Algún sinónimo de constantemente? Dice. Diariamente. Siempre. Siempre. Perseveraba, constancia. Algunos nos rajamos, ¿a poco no? Por ahí ya de los 10 minutos y estábamos de rodillas, pues como que ya mejor nos sentamos. Y no está mal, no considero que esté erróneo, cada quien. Pero aquí dice el punto número 4 que oraba a Dios siempre. Él tenía un corazón de búsqueda de Dios. Estaba anhelando y por eso fue que el Señor le habló. ¿Se recuerda hace 8 días? ¿Alguien me puede platicar cómo fue que Dios le habló a Cornelio? Estamos rápidamente haciendo una introducción, una remembranza de lo que vimos hace 8 días para poder adentrarnos al tema, los siguientes versículos. Pero ¿alguien recuerda cómo fue que le habló rápidamente? Por medio de un ángel. ¿Y qué le dijo? Manda a traer, ve por. En ese momento estoy seguro, y es probable que era la primera vez que se le estaba revelando la voz de Dios directamente a Cornelio. Él fue entonces preparado. ¿Podemos repetir esa palabra? Cornelio fue preparado, pero también Pedro fue preparado.
Es decir, que ya estaba en la soberanía de Dios, estaba trabajando con dos personas de diferente bando, de diferente región inclusive. Pero recuerdan, uno era gentil y el otro era judío. Y recuerdan, podían estar juntos. ¿Por qué no? Porque los judíos no se llevaban con los gentiles. Recuerdan que era inmundo tratar o tener dentro de su hogar o inclusive participar y platicar con ellos. Entonces Pedro también recibió una visión, y esa fue una visión divina. Esa visión, él subió a la azotea para orar. Vean cómo hay algo en común. ¿Qué estaba haciendo Cornelio entonces? Dice que oraba siempre. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Subió a la azotea y estaba orando, estaba buscando el rostro de Dios. Dice que cerca de la hora sexta, esto es del mediodía, él tuvo hambre y quiso comer, ¿verdad? Mientras sus anfitriones le preparaban algo de comer, Pedro le sobrevino un éxtasis. En su éxtasis, Pedro vio en el cielo que fue abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Me quiero saltar todos estos puntos hasta aquí. Era imperativo que Israel se mantuviera separado de sus vecinos idólatras, y tales restricciones dificultaban las relaciones sociales con cada uno. Pedro se resistió finalmente al mensaje, pero volvió a oír la voz que le decía por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aquí quiero adentrarme ahora sí a la voluntad sumisa. ¿Usted cree que los dos fueron obedientes a Dios? La palabra de Dios lo dice. Los dos fueron obedientes. Aunque aquí acabamos de citar que le habló por segunda vez. Quiere decir que sí fueron obedientes. Y yo les citaba algo que comúnmente los papitos hacemos con nuestros hijos, y es esa práctica de librarlos de alguna situación mayor. Por ejemplo, cuando era pequeñito, pues metí yo mis dedos ya saben, al contacto, ¿no? Pero no lo hice, pues no me cabían los dedos, pero lo hice con un fierrito. Y usted ha de saber qué pasó ahí. No les estoy dando tips allá en casa, ni mucho menos, pero otra ocasión, eso sí fue totalmente sin querer, queriendo, pero estaba mi hermana Noemí a punto de cambiarse de casa y había un cable que pasaba por toda la orilla y llegaba hasta un foquito que había instalado. Y usted sabe qué fue lo que hice. Agarré las tijeras y dije, pues es fácil cortar el cable desde aquí, pues ya, nada más quito todo el cable. Pero lo que hice con las tijeras fue pues hacer ahí un cortocircuito y me explotó. No me pasó nada, tengo mis dedos, pude tocar la flauta, pero son pequeñas cosas que uno puede entender que Dios tiene un propósito, y que atrás de las situaciones que aún como chiquitos nosotros, en nuestra necedad o nuestra desobediencia, el Señor tiene algo atrás de eso. Y cuando éramos o nuestros hijos eran pequeños, la palabra en inglés era stop, y entonces de inmediato pues como que se detenía, ¿no? O si veíamos que algo iba a suceder o que se estaba entrando a la cocina o algo así, la palabra era stop, y entonces ya se paraban y vente para acá, y entonces ya se daban la vuelta. Pero ese es un buen ejercicio. Hablándole a usted directamente y a mí, ¿no sería un buen ejercicio el que usted en un momento dado podría decir: háblame, Señor,
y poder hacer este ejercicio. Señor, ¿de verdad esta es tu voz? ¿O es nada más mi conciencia? ¿O es nada más mi deseo? ¿O es nada más las ganas? ¿O es nada más? Pero no sería un buen ejercicio el hecho de decir: Señor, háblame en tu palabra. Hoy mismo, como lo oramos: Señor, háblame, así como lo hiciste con Pedro, así como lo hiciste con Cornelio. ¿Cuál es tu voluntad? Y entonces veremos, por favor, la voluntad sumisa. La voluntad sumisa. Y vamos a leer los siguientes versículos, del versículo 21 hasta el 33 me voy a quedar. Aleluya. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Él nos mandó contigo de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Si alguien tiene por ahí un marcatextos, o si ahí en el teléfono también quiere poner editar y con un lapicito, esta palabra va a ser clave. Y a lo mejor algunos ya se están imaginando el por qué es clave. Los hospedó. ¿Cómo un judío iba a hospedar a ese tipo de gente? Los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hasta ahí me quiero quedar. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Al otro día entraron entonces en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Si puedes subrayar también postrándose. Esa es otra palabra que va a ser clave aquí. Dice: y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro y Cornelio, entonces, 2 perfectos extraños hasta ese momento, son un ejemplo. Estaba levantándose un muro en el cual no había una relación entre judíos y gentiles, pero Dios ya estaba preparando
ahí está la voluntad o la soberana voluntad de Dios que quiero platicarles en esta noche. Pedro y Cornelio entonces ya estaban siendo un ejemplo de obediencia a Dios, tanto al momento de la salvación como a través de la vida cristiana. La Biblia enseña reiteradamente que la obediencia acompañada de fe es la obediencia que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor a Mateo 7, 21 y 23. Vamos directamente a Mateo capítulo 7. Por favor, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí el versículo a resaltar me parece el 21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel. Ahí está la palabra clave. Porque en ese momento ambos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Y en cuántas ocasiones usted, mi amado, y yo podemos impedir la voluntad de Dios? Yo de pequeño pensaba que la voluntad de Dios se iba a cumplir sí o sí. ¿Qué piensa usted? ¿Que la voluntad se va a cumplir sí o sí? ¿A pesar de nosotros? ¿Con nosotros o sin nosotros? ¿O podemos estorbar o aletargar su voluntad? ¿O podemos a veces hasta desvirtuar y quizá podemos decir hasta cambiar posiblemente el rumbo de la voluntad de Dios? Regresemos a Hechos, por favor. Ellos habían sido obedientes, estaban cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios. Pedro obedeció, aunque quizá no entendía por completo lo que estaba sucediendo. Porque dice, descendiendo a donde estaban los hombres, eran los soldados, aquellos criados de Cornelio, ¿verdad? Que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy al que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la cual ustedes han venido? La respuesta de ellos, que debió haber asombrado en aquel momento a Pedro, fue: Cornelio el centurión nos ha mandado a ti. Aquel centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Por eso es que nosotros hemos recibido esa instrucción de venir a ti y hacerte venir a la casa para oír sus palabras. Fíjese qué importante es entonces, número uno, ser obedientes. Pero para ser obedientes primero tenemos que poner atención y saber que verdaderamente quien nos está hablando es Dios. Podemos decir que ante toda decisión hay consecuencias. Basta decir que hay consecuencias para bien o para mal. Pero es innegable, inefable que las consecuencias vienen. Gracias a Dios, en muchas ocasiones puedo decir que los que estamos aquí hemos decidido a bien por Dios. Pero también debemos reconocer que en muchas ocasiones
también no hemos decidido bien y hemos sido necios, hemos sido desobedientes, rebeldes. Y ante eso no hay más que el trato de Dios para nuestras vidas. Así como es un Dios justo, así como es un Dios amoroso y perdonador, y toda dádiva y don perfecto proviene de Él para nosotros, dice la palabra que al que ama, disciplina, corrige. ¿No es así? Pero no lo hace porque nos odia, no lo hace porque le caemos mal, no lo hace porque está en contra de nosotros, porque Dios no ama al pecado, pero sí ama al pecador. Y solo quise hacer este paréntesis para no desviarnos en lo bueno y el propósito de Dios que se estaba cumpliendo sí o sí en estos dos pueblos y lo que Dios traía o que quería traer posteriormente. He aquí una grieta más en la barrera divisoria de judíos y gentiles. Ningún judío digno habría dado hospedaje a gentiles. ¿Se acuerda aquella palabrita que subrayamos? Porque él hospedó. Esto era algo inmundo, algo así como no nada más mal visto. Voy a citar por ahí, hubo otro versículo que subrayé. A ver, vamos por favor a ver, vamos a Juan 18:28, me parece. Juan 18, versículo 28. Un segundo. Dice, por motivos, no voy a leer este pasaje, pero era por motivos religiosos, los judíos procuraban tener el menor contacto posible con los no judíos. Entrar en sus casas los hacía ritualmente impuros. Vamos entonces ahora sí a Juan 18:28 y dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Va entonces esta palabra, ¿por qué no entraron? ¿De qué? Para no contaminarse, ¿de qué? ¿De qué? ¿Entrar a la casa de quién? Claro, porque estaban llevando a Jesús a la casa de Caifás. Dice, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Vamos a otro versículo, por favor. Bueno, esto va a estar un poquito más adelante, lo vamos a ver, pero tiene relación. Me lo voy a volar. Vamos al Hechos 11:3. Hechos 11, y también va a apoyar esto que estamos viendo del no contaminarse. Y dice así, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Recuerden que estaba dando Pedro el informe a la iglesia. ¿De dónde? A la iglesia en Jerusalén, exactamente. Y entonces al estar dando este informe, por aquí en el versículo 3, dice diciendo, ¿por qué ustedes entraron en la casa de esos hombres incircuncisos? ¿Por qué comieron con ellos? Regresémonos otra vez porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pedro ofreció a sus inesperados visitantes tratamiento de primera, mostrando que la obra de Dios en su corazón había roto el típico prejuicio judío. A este típico prejuicio que acabamos de leer. Por eso todo, mire,
muchas personas acá al frente a lo mejor pasan a contar chistes y en muchas congregaciones se hace eso, pero de verdad ustedes son muy bendecidos por sus pastores, porque estamos adentrándonos. Esto es escudriñar, esto es revisar lo que dice la palabra de Dios, porque a la luz de la palabra nos está diciendo, vean qué bonito, había mostrado, había roto el típico prejuicio judío. Debido a eso, supo la diferencia entre la ley del Antiguo Testamento, que es vincularte, y la tradición humana, que no lo era, que no les permitía convivir. Pero él tuvo dificultades en zafarse de la ley. ¿Se acuerdan la palabra dietética? Lo que vimos hace 8 días. El no comerás cosa. Pero para él fue muy difícil. Pregúntate a ti en este momento, ¿qué ha sido difícil para ti? Dejar algunas costumbres, por ejemplo, para algunas personas de edad es muy difícil. A personas que ya tienen a lo mejor más de 70 años, que han seguido una religión, la religión popular, y vamos y les compartimos, es muy difícil que ellos puedan abrir su corazón, porque ya están, decía una hermanita de esta iglesia, impuestos. Pero para Dios no hay imposibles, porque si lo hizo contigo y lo hizo conmigo, mi amado, yo creo que aquí hay varios. Uno de los pastores que está hablando en este momento decía que al frente, yo era muy duro, pero Dios hizo mi corazón blando. Y si lo hizo con ese pastor, yo creo que lo puede hacer con cualquiera. Pero si lo hizo conmigo, si lo hizo contigo, Dios lo puede hacer con cualquiera. Pero creo que hay ciertas características que pueden ser necesarias para ya poder sensibilizar nuestro corazón. Y uno de ellos vimos al principio que era la oración. Los dos estaban orando, ¿recuerdan? Pedro dijimos que estaba orando, pero a su vez también Cornelio estaba orando. Dice que estaba orando siempre, de continuo. Sigamos un poquito más adelante, por favor. Entonces dice, al día siguiente Pedro, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. En obediencia a la orden que recibiera en su visión, regresó a Cesarea con los mensajeros de Cornelio, aunque no se le ordenó hacerlo. Llevó con él a 6. ¿Llevó con él a cuántos? A 6 de los hombres de Jope. Esta decisión, al parecer insignificante de parte de Pedro, cobra importancia más adelante en la historia. Eso lo vamos a ver un poquito más hacia adelante, ya que Pedro no tuvo instrucciones divinas para hacer esto. Ilustra cómo Dios dirige a los creyentes por medio de sus deseos. Vamos a Salmos 37:4, por favor. Al libro de Salmos 37, verso 4. Vamos a ver qué tiene que ver, qué relación tiene que ver con lo que acabamos de leer. 37, verso 4 dice así: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es aquí en donde nosotros debemos tener en claro que debemos buscar en primer lugar, primero, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido. Ellos estaban buscando de Dios como en Pentecostés. Ellos estaban apercibidos, estaban dispuestos, estaban abiertos, estaban con un corazón sensible, sencillo, y Dios les habló. Esto es en cuanto a la salvación, pero si le damos una aplicación, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios quiere tener misericordia para salvación. Pero cuando uno se dispone en su corazón y uno busca primero a Dios en su corazón, la consecuencia es real.
Cuando usted y yo buscamos a Dios en nuestro corazón, Dios nos responde. No es como que tenga así su dotación y nos vaya a decir, esto no te lo voy a confiar, esto es mío. Al contrario, está queriendo darlo y lo da en abundancia. ¿Sabe que Él no escatima las bendiciones? Sigamos un poquito más adelante. Después de pasar la noche en el camino, al otro día entraron entonces ¿a dónde? A Cesarea. Ellos entraron a Cesarea. Dos mundos estaban a punto de encontrarse cuando 7 judíos devotos ortodoxos estuvieron a punto de toparse con una casa llena de gentiles ansiosos. Se había alcanzado una pequeña sombra, una pequeña luz en la historia de la iglesia, pero eso iba a ser un parteaguas entre los judíos y entre los gentiles. Aquí ya se estaba cocinando, aquí ya se estaba preparando lo que Dios tenía atrás de eso. Por cuanto le habló a Pedro, Pedro fue obediente y bajó. Pedro fue obediente y fue. Cornelio fue obediente y mandó. Aquellos fueron obedientes y lo trajeron. Aquí la palabra clave es la obediencia. La palabra clave es la obediencia. Si hablamos de estar dispuestos, si naturalmente hablamos de buscar a Dios, si naturalmente dijimos estaban orando, estaban clamando, y dice de continuo, siempre. Y ya se estaba preparando, ya venía. Mientras tanto, entonces Cornelio los estaba esperando y no había estado ocioso, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo por ahí Cornelio? Anticipando ansiosamente lo que Pedro tenía que decirle. Había convocado ¿a quiénes? A sus parientes y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró en la casa, salió entonces Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, el centurión lo adoró. Pero el postrándose, que también le dije que por ahí lo subrayara, era algo también importante. Fíjese bien por qué. La respuesta inmediata y enfática de Pedro debería hacerle reflexionar a quienes defienden la adoración a los santos. Pedro le levantó diciendo: párate, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pablo y Bernabé quedaron igualmente por allá en Hechos 14, horrorizados cuando las multitudes paganas en Listra intentaron adorarlos. Hasta los ángeles repudian tan equivocada adoración. Pedro sabía perfectamente, ya había visto el corazón obediente de Cornelio. Él no se puso la estrellita, no se paró el cuello diciendo: qué bueno, esto no te lo reveló carne ni sangre, póstrate ahí, quédate un ratito enfrente de mí. Él de inmediato lo levantó y le dijo: no lo hagas, yo no soy al que debes adorar. Párate, yo también soy hombre. Cuando Pedro entró, halló a muchos que se habían reunido. Dios no le había ordenado a Cornelio. Fíjese bien, aquí viene una parte importante, esto me gustó mucho. Dios no le había ordenado a Cornelio que reuniera a ninguna persona. O lo leímos que sí le había ordenado. También en cuanto venga Pedro, tú ya vas a tener a toda tu gente y a todas tus amistades aquí en tu casa. Pero él fue proactivo. Esa palabra es muy usual allá afuera en los trabajos. Fue presto, se anticipó.
porque ya venía una grande bendición. Cornelio ya lo sentía. Y entonces fíjese cómo ahí entonces dice, Cornelio reunió a esas personas, pero su presencia fue una disposición fundamental. ¿Cuál? De la providencia divina usando la voluntad de Cornelio. Es decir, que aunque Dios no se lo pidió a él en su voluntad dijo, yo quiero que esto que viene y que sé que viene una salvación para mí, no me la quiero embolsar, sino también quiero que sea para todos mis más allegados. Y aquí quiero detenerme también. Voy a primeramente el Señor que permita hacer una serie de predicaciones en domingo, porque usted tiene mucha gente a su alrededor que todavía no ha sido salva. Y Dios nos quiere usar. Dios quiere que nosotros seamos ese Cornelio, que seamos obedientes, que no dejemos de orar. Y no es así como la oración, como hacerle manita de puerco al Señor para decirle, Señor, a través de nuestro ayuno, a través de nuestra oración y a través de mi consagración, vas a hacer. Porque Dios no es así, no actúa de esa manera. Dios en su soberanía, si a Él le place, Dios quiere alcanzar, ya lo dije hace ratito, dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero sí creo que hay muchas personas a su alrededor que aún no han sido salvas. ¿Y qué sucede cuando usted tiene, yo les decía a los jóvenes, una película que acaba de ver? No dice, esta no se la voy a recomendar a nadie. Esa es la mejor película que he visto en mi vida, pero no le voy a decir a nadie. No hace eso. O cuando acaba de comprar una casa en Cuernavaca y dice, pero que nadie se entere. Lo primerito que queremos es, voy a invitar al hermano Chucho allá el fin de semana a Cuernavaca, a mi casa nueva, para que vaya y le dé la bendición a mi casa. Claro que sí. O por allá cuando dices que ya me titulé y voy a invitar a mi casa a mis pastores para que vengan y demos gracias a Dios. Pero no dicen, ya me titulé, pero que no se enteren los pastores. Que nadie se entere. Peor tantito con la salvación. Yo ya les confesé que cuando era más chavo me daba pena predicar. Ya lo confesé. Pero ¿sabe por qué me daba pena? Exacto. Porque tenía cola que me pisaban. Entonces prefería mejor ser de la secreta. Hasta que en un día, ya pasaron hasta quinto de prepa cuando volví a reencontrar a mi esposa, un día se enterarán del chisme. A ustedes que no les gusta, pero no sé, me encanta ponerlos al día. Y ella me dijo, híjole, cuando la invité aquí a esta congregación por primera vez, ella me volteó a ver y nada más movió su cabeza. Le dije, dice, es que ¿te puedo decir algo? ¿Sí? Dice, nunca pensé que tú fueras cristiano, porque íbamos a una escuela cristiana. Me dice, pero ¿te puedo decir otra cosa? Sí. Pero menos que fueras hijo de pastor. Claro, porque tenía cola que me pisaran. Pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor no compartimos porque tenemos cola que nos pise? Y eso a veces el enemigo lo utiliza, ¿sabe? Para decir, ay, tú cristianito, vas y ahí estás, aleluya, gloria, aleluya, amén, y llegas y a dar mal ejemplo. Pero no le creas al enemigo, porque mayor es el que está en ti que el diablo que está en el mundo. Ahora entonces, pastor, ¿qué debemos hacer? Conducirnos como la palabra de Dios insta. Condúcete con rectitud, condúcete como debe ser. Ahora, cuando ella me lo dijo, y especialmente ella, que ahora es mi esposa, yo dije, qué vergüenza, qué pena. Y ahorita que lo digo, todavía me da, pero me la aguanto. La iglesia en Jerusalén no habría considerado
habría considerado esto como una aberración. El centurión hubiera sido el único en salvarse, pero él no se adjudicó, él no se embolsó nada más la salvación para él, sino la compartió también. Por ahí dejé hace 8 días una tarea y vamos a irla verificando si era real o no. Pero entonces venía la salvación a casa de Cornelio, y hablando de la casa, era la casa de sus familiares y amigos. Pero si el centurión no hubiera sido o hubiera sido, perdón, el único en quedarse con esa salvación, no hubiera podido alcanzar Dios misericordia. A lo mejor sí, en su infinita misericordia a sus parientes. Sin embargo, si un grupo de gentiles se salvaba, habrían tenido que aceptar que Dios estaba incluyendo a gentiles en la iglesia. Dirigiéndose a este grupo de obviamente no judíos, Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. Qué preciosa palabra. A mí me ha mostrado Dios. A mí me dijo Dios. Que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, yo vine, yo obedecí sin replicar. A mí me ha hablado Dios. No levante su manita, pero ¿cuántas veces Dios le ha hablado? Miren, no nos vayamos tan allá. Algunos dicen, aquí audiblemente, a lo mejor no tantas, pero ¿sabe que cada miércoles Dios le habla? ¿Sabe que cada domingo Dios le habla? ¿Sabe que cada reunión de mujeres Dios le habla? De varones, de matrimonios, Dios nos habla. Pero ¿sabe cómo es el ser humano? No, necesitamos oírlo aquí. Si no, no es Dios. Ahorita mismo usted podría decir, no, pues Dios no me está hablando, porque el que está hablando es el pastor Johnny allá al frente. Pero si usted trasciende su visión humana a la visión espiritual que Dios quiere que alcancemos a vislumbrar, empecemos a ver, vamos a empezar a ver con los ojos de Dios. Y esto verdaderamente va a trascender en su vida, en mi vida. Es algo así, ayer lo platicamos también en la célula, es algo así como la telita, aquel velito. Y usted y yo lo que necesitamos es que se nos revele, que Dios nos quite esa telita. Cuando decíamos una catarata, decíamos, cuando alguien tiene cataratas no puede ver. Pero cuando se revela, cuando es la visión, a lo que me quiero referir, la visión de Dios en usted, usted va a poder ver. Aún aquella persona que usted veía como, la va a poder ver con ojos de Dios, con la misericordia que Dios ve, con el amor que Dios ve, con la aceptación que Dios ve, con el perdón que Dios quiere a través de usted. Y a lo mejor con eso ellos creerán, con lo que Dios haga en usted, con lo que Dios haga en mí. Por allá algunos años atrás, algún pastor decía, y su línea no era compartir, él no era o no es evangelista, y decía, mejor predica con los hechos. Pero la palabra de Dios dice, id y predicad y hacer discípulos a toda criatura. Esto es lo que dice la palabra. Esto puede ser un buen concepto o un buen consejo, pero bíblicamente lo que se nos insta es: vayamos y hagamos discípulos. Lo que estaba haciendo en este momento Cornelio era obedecer a lo que la voz de Dios le había dicho, pero aún obedeciendo, él tomó una iniciativa y dijo: no quiero nada más ser yo salvo, sino quiero que toda mi casa sea salva. Dios te puede usar a ti y a mí para que esos parientes que no han venido
al arrepentimiento, no han venido a la reconciliación a los pies de Cristo, puedan conocer y creer en Jesús. Durante muchos años hemos estado orando por cientos de parientes, mi amado. Pero seguramente tú te has preguntado, ¿por qué no han venido a Cristo? ¿He sido yo el estorbo? No te preocupes. La palabra de Dios es clara cuando dice, unos siembran, otros riegan, otros la regamos y otros siembran, pero dice a su tiempo. Y el tiempo de Dios no es tu tiempo. A su tiempo estamos hablando de la palabra kairos. Y la palabra kairos quiere decir el perfecto tiempo de Dios. No antes, pero no después. Quizá a lo mejor ni siquiera tus ojos lo van a poder ver, pero Dios va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Quiero detenerme en este punto, porque durante años yo me preguntaba por qué esta iglesia seguimos siendo el mismo número. Y quizá no es una iglesia que comúnmente o tradicionalmente se dice una iglesia evangelista. Pero yo creo con todo mi corazón que ya estamos en los últimos tiempos. Y creo que el tiempo cada vez más se va acortando. Al término de la célula siempre les pregunto, ¿alguien tiene alguna petición de oración? Y muchos dicen, a mí me gustaría que oraran por tal persona, por tal familiar, por mis hijos, por... Esa es una buena petición, porque Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere alcanzar misericordia. Quiere decir, y leíamos hace 8 días, que habrá un momento en donde ya no va a haber ¿qué? Ya no va a haber tiempo. ¿Y usted cree que ahorita todavía es tiempo? Pues si no lo creía, le puedo decir que todavía es el tiempo de Dios. Pero algunos dicen, pues sí, pero que ojalá se conecten por ahí para ver una predicación. Dios te quiere usar a ti. Les decía también hace 8 días, ustedes todos los que están aquí saben mucho más, porque han escuchado mucho más que muchas personas que los rodean a ustedes. Pero ¿cómo oirán en aquel del cual nadie les ha ido a predicar? ¿Cómo creerán en aquel si usted y yo no vamos y le compartimos? Porque es bien cómodo, debemos reconocer. Estar en este lugar es bien cómodo, porque las bendiciones de Dios van a seguir para nosotros. Es decir, usted y yo, su nombre, si ha creído en el Señor Jesús, está anotado en ese libro de la vida. Y cuando Dios nos llame a cuentas, vamos a estar ante su presencia, sí o sí. Pero ¿y por los que los rodean? Yo quiero en esta noche poder cargar sus corazones a través del Espíritu. Sé que han orado como ellos dos. Sé que han buscado a Dios como ellos dos. Sé que quizá han ido a compartir y en muchas ocasiones han cerrado los oídos sus amigos o sus familiares. Pero quiero decirle en esta noche que Dios tiene un plan para esas personas, que Dios tiene un tiempo para esas personas, que Dios quiere alcanzar misericordia para su mamá, para sus hermanos que no han creído, o aún que han endurecido su corazón a Dios, porque otros podríamos decir, ya han escuchado de Dios. No es lo mismo escuchar de Dios que ver a Dios y conocer a Dios. Su vida y mi vida fue impactada. Y al ser impactados fuimos transformados. Pero la transformación no viene si no viene el impacto. La transformación no viene si no viene Jesucristo a sus vidas. A su tiempo, mis amados. No soy profeta, lo estoy queriendo ejercer.
pero veremos cómo Dios les va a dar una oportunidad más a esas personas que han endurecido su corazón a Dios. Y veremos a nuestros familiares, primeramente el Señor, aquí con nosotros, y si no en este lugar, a los pies de Cristo, que es lo más importante. Es el deseo de Dios. Y para cerrar nuevamente, entonces, si esto usted quiere que se lleve a cabo, siga orando. Siga siendo sensible a la voz de Dios. Por ningún motivo se desvíe y permita que los engaños del enemigo vengan a confundirle, a decirle: solamente tú de tu familia vas a ser salvo. No dejemos de orar, no dejemos de pedir, porque si Él tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué no la puede tener de los que nos rodean? Si usted está aquí sola y no está con su esposo, no deje de orar por su esposo. Si está aquí solo y no viene su esposa, no deje de orar por su esposa. Si están aquí papá e hijo y sus hijos aún no han venido a los pies de Cristo, no dejen de orar por sus hijos. Los hijos, si están solos aquí y no vienen papás, oren por sus papás. Porque Dios los ama también a ellos. Tan los amó que entregó a su Hijo Jesús para salvación de sus vidas. Usted y yo no lo merecíamos. Éramos inmerecedores de. Sin embargo, aún Dios sabiendo, por cuanto éramos pecadores, dice la palabra del Señor que Cristo murió por nosotros. Póngale ahí un tachecito, una comita, y vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque hemos podido, Señor, experimentar esa salvación en nuestro propio ser. No queremos por ningún motivo, Señor, ser un mal ejemplo o estorbar tu propósito para la gente que nos rodea. Aún siquiera para los vecinos, Señor, como con Cornelio, a sus más allegados, a sus amigos íntimos, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el deseo de nuestros corazones. Y a eso es a lo que tú nos has enviado a esta tierra, Señor. Quizás siguen ellos viviendo erróneamente porque no han conocido la verdad, y la verdad eres tú, Señor. Te pedimos en esta noche que tú seas quien les revele, Señor, y salgas a su encuentro, Dios. Libérales de esas cadenas que los atan. Libérales, Señor, de toda aflicción, toda amargura, todo odio, todo resentimiento, todo aquello que el enemigo está usando, Señor, para no ser libres y venir de una vez por todas a tus pies. Tú sabes que muchas de mis hermanitas aquí han orado por sus papás, por su mamá, por sus hermanos, y aquellos hermanos han escuchado mucho de ti, pero no te conocen a ti. Señor, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú nunca cambias, tú permaneces y es un continuo, Señor, y tu fidelidad es para siempre y tu amor es para siempre, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros parientes. Alcanza tu misericordia a sus vidas. Úsanos, Señor, que podamos ser buen ejemplo, Dios, para ellos primeramente, que los podamos amar antes de señalar o juzgar o atacar o condenar, porque eso quizás ha sido el impedimento hasta el día de hoy, Dios. Pero que sea tu Espíritu quien nos redarguya, quien nos mueva, quien nos dirija, quien nos conduzca. ¿Y por qué no? Nosotros también dar un poquito más, como lo hizo Cornelio, e ir preparando el terreno, e ir invitándolos, e ir haciendo cosas diferentes para obtener cosas diferentes, no para nosotros y nuestra vanagloria, sino para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, ese es nuestro clamor en esta noche, Señor. Bendito Jesús, en tu nombre. Amén.
Amén. Y amén. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por esta palabra que Dios nos dio. Aquí están los cestos, el cesto de ofrendas, de diezmos al frente. Mis amados, hay matrimonios el próximo viernes. No, se cancela. Me recordó. Pero sí hay mañanita mexicana el próximo sábado. Reunión de matrimonios no hay, pero matrimonios sí habemos varios. Así que la mañanita mexicana, vénganse. Es un buen pretexto para empezar a invitar a esas personas de las cuales hablamos. Tráiganselos para acá. Para empezar a convivir va a ser a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana ya van a estar aquí los puestos y vamos a estar conviviendo en esa coinonía de parte de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos aquí el próximo sábado, domingo y miércoles. Adiós.